Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista. El decreto ejecutivo 231 del gobierno pues abre un periodo excepcional hasta diciembre de 2026 para regularizar más de 20.000 hectáreas de banano sembradas sin autorización previa. Desde el punto de vista económico, ¿cree que esta regulación beneficie o perjudique la estabilidad del precio de la caja de banano? Bueno, tenemos que estar muy claros que Ecuador, por más que es un país muy importante a nivel de la producción global, no es el que define el precio. El precio del banano se define en el exterior. No lo define el Ecuador, no lo define solamente la producción de Ecuador, sino hay muchos otros países. Y lamentablemente Ecuador se equivocó con esa política de prohibir la siembra de banano, porque lo que hizo es fomentar la siembra de banano en el exterior. Hemos sido los mayores impulsores de las plantaciones bananeras en el mundo. En Centroamérica han crecido muy fuertemente, mientras que en el Ecuador estamos atados de pies y manos para responder a la demanda. Si el mundo quiere más banano, pues el Ecuador no lo puede proveer, porque el Ecuador decidió atarse de pies y manos y no poder elevar la oferta si el mundo, a pesar de que el mundo lo pida. Entonces es lamentable esa decisión, realmente esa ley nace con un desconocimiento económico muy profundo. Pensar que si uno no limita la producción, los productores van a seguir produciendo indefinidamente hasta que todos quiebren. Así no funciona en la economía. Hay una regulación en la oferta que nace naturalmente del precio. Si es que el precio baja, pues no va a haber nuevas siembras. Entonces no es necesario que una ley diga está prohibido sembrar. El precio es el que determina si se debe o no se debe sembrar. Así funciona en todos los mercados. Y lamentablemente en el Ecuador más bien hemos tomado unas políticas equivocadas que han tenido costos importantes para la producción bananera ecuatoriana. ¿A quién beneficia a nivel interno? Porque usted dice que beneficia a los productores de otros países, pero a nivel interno beneficia, ¿a quién perjudica más esta medida? A ver, poder sembrar más, si es que se pudiera, porque en el Ecuador no se puede, pero si se pudiera poder sembrar más, beneficiaría al ecuatoriano en general, porque va a poder haber más siembras, más actividad económica, más empleo, más ingresos. Eso es un beneficio para los ecuatorianos, poder producir más, responder a la demanda internacional. Si la demanda sube, debemos poder responder con una mayor oferta. ¿A quién perjudica? Los perjudicados con el límite de siembras somos todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos que al final del día no podemos responder, son oportunidades que dejamos pasar. El mercado quiere más banano en momentos determinados, el Ecuador no lo puede dar porque decidió limitarse en sus siembras de banano. De ser el mayor exportador de banano, como hace algún tiempo, Ecuador, ¿en qué sitial se encuentra actualmente? Ecuador sigue estando dentro de es el mayor exportador de banano, sigue siendo un exportador muy importante, pero hay que estar muy claros. Otros mercados han crecido de manera acelerada. Y si vemos por productividad, Ecuador tiene un nivel de productividad muy baja. Esto es parte también de este problema, de este mercado cerrado que se creó, en donde no se ha permitido que haya inversiones grandes, nuevas inversiones, inversionistas que vengan al mercado para poder impulsar la producción. Entonces, lo que ha sucedido es que hemos creado un mercado cautivo en donde no se puede, la oferta no puede responder a lo que quiera la demanda y terminamos teniendo niveles de productividad muy bajos. Miremos qué sucede en otros sectores, por ejemplo en el sector camaronero, donde no existen límites a las siembras de camarón, en tierras altas se pueden seguir haciendo, pero lo que ha sucedido es que en camarón, gracias a permitir nuevas inversiones, ha subido muchísima la productividad y la productividad de Ecuador es de las más altas del mundo. Somos el líder mundial no solamente por volumen sino también por niveles de productividad, y eso permite que el Ecuador siga creciendo en un entorno de precios bajos. Los precios del camarón han venido cayendo y el Ecuador sigue creciendo en su producción. ¿Por qué? Porque ha logrado elevar la productividad. Este desafío, esta revolución de la productividad tiene que ocurrir también en el banano, y el primer paso para que eso suceda es eliminar absurdos económicos como es la prohibición de siembras, algo que no se ha hecho, que el presidente tampoco lo ha hecho, pero que porque requiere de una reforma legal, pero hacia allá tenemos que ir. Economista Pedro Escobar le saluda. Esta limitación para el sembrío para sembrar más banano a nivel nacional
haría que agricultores o personas que estén dedicadas a esta actividad se dediquen a otros cultivos, como pasó por el precio del cacao, que muchos plataneros, por ejemplo, dejaron de sembrar plátano y migraron hacia el cacao. Bueno, esa migración a producir más banano se va a producir si es que el precio del banano es alto. Si el mundo quiere banano, pues muchos otros productores ecuatorianos tendrán que sembrar banano y tendrán que darle al mundo el banano que quiere. Y eso sería muy positivo. Lo importante es que como productores, como los ecuatorianos, podamos responder a la demanda, que no caigamos en ese absurdo, esa miopía, de pensar que si nosotros no producimos, pues el precio del banano va a subir a las nubes porque nadie más se los va a dar. Bueno, si es que nosotros somos incapaces de proveer el banano que quiere el mundo, el incremento de banano que quiere el mundo, pues otros países sí son capaces, y es lo que han hecho. Han sembrado en Centroamérica, en el Asia, se sigue sembrando banano para responder a las necesidades del mundo. Entonces es un error definitivamente decir que no podemos no responder, nosotros autolimitarnos para no estar en capacidad de responder a la demanda de banano que quiere el mundo, que tiene el mundo, cuando eso deberíamos tener toda la capacidad de responder. Si los precios suben es porque el mundo quiere más banano. ¿Y quién debería producirlo? El Ecuador, con más siembras. Si los precios caen, significa que quiere menos banano, que hay un exceso de banano, y eso naturalmente se limita porque habrá producciones en donde ya no son rentables y migran a otros productos, que serán más rentables en su momento. Así funciona la oferta y la demanda. A través de los precios se da señales y se le dice qué es lo que el mundo valora. Por ejemplo, el cacao ha subido mucho de precio. ¿Qué están diciendo los consumidores? Queremos más cacao, siembren más cacao. Lo mismo sucede cuando el precio baja. El mensaje es queremos menos de ese producto y busque otros productos que el mundo quiera más. Lo importante es tener esa capacidad de reacción frente a lo que quieren los consumidores y no dejar pasar oportunidades como lamentablemente está haciendo el país en el caso del banano. Economista, bueno, ¿usted cómo ve las cifras de las exportaciones en el país? Sabemos que el camarón es el que lidera esta lista, pero también por allí aparecen el banano, que justamente según lo que usted manifiesta se ve perjudicado por esta limitación en cuanto a sembríos. ¿Cuál es la proyección para el próximo año y hacia dónde debe apuntar el productor justamente considerando estas necesidades del mundo? Bueno, el principal producto de exportación en este momento del Ecuador es el camarón. El camarón es un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien. Es un ejemplo de cómo el Ecuador ha logrado crear un centro de conocimiento, un clúster productivo muy potente que no se han logrado en otros sectores. Entonces el camarón ya superó incluso al petróleo en este año. Vemos como tercer producto de exportación importante está el cacao. El mercado quiere más cacao y Ecuador está subiendo su oferta de cacao, se está haciendo también reconversión de cultivos, etc. El banano es cuarto, que tiene un crecimiento, está creciendo también, crece algo por volumen, crece también por precio, pero hay que estar muy claros, al banano le podría ir muchísimo mejor si tuviéramos más libertad de responder a esa necesidad de los consumidores internacionales, porque se podría ver las inversiones que requiere ese sector para tener mayor productividad, porque lamentablemente la productividad en el banano es muy baja, de las más bajas a nivel mundial, y eso limita nuestra capacidad de ganancia. Si es que si se permitiría nuevas extensiones, nuevas inversiones, pues se elevaría la rentabilidad en esta actividad y eso permitiría una mayor ganancia incluso con precios más bajos, como está sucediendo con el camarón. Economista, los precios mínimos de sustentación, en el caso del banano, pues no causan distorsión en los precios. ¿No es mejor que el mercado se regule solo con la oferta y la demanda? Definitivamente, pero ahí se pueden encontrar alternativas intermedias. Se puede encontrar, ¿qué es lo que sucede? Es que hay productos que tienen fluctuaciones cíclicas dependiendo de la estacionalidad. Entonces sí se puede llegar a acuerdos con los productores para tratar de nivelar los precios, pero definitivamente el precio de sustentación, para nivelar el precio, debería estar totalmente alineado con el precio internacional. En el caso del cacao, por ejemplo, el mismo sector se organiza y en base al precio internacional pagan un precio a los productores locales. Ese tipo de mecanismos yo creo que son positivos, le dan una cierta seguridad al productor local
pero permite ese ajuste que es necesario entre el precio local y el precio internacional, porque hay que estar muy claros, el precio del banano o del cacao no lo fijamos en el Ecuador, es un precio internacional, nosotros somos tomadores de precios, entonces el precio local tiene que adaptarse perfectamente al precio internacional o permitir que funcione algún mecanismo para que cuando los precios están muy altos, limitar ese precio tan alto, pero cuando el precio está muy bajo, compensar ese precio. Es decir, que haya la posibilidad de esta firma de contratos, pero siempre con un precio que esté asociado con el precio de mercado, no con precios irreales que terminan destruyendo competitividad del país, porque si nos ponemos muy caros, ponemos un precio muy alto, pues hay muchas otras opciones de banano en el mundo. El Ecuador no es el único país productor de banano, hay muchos otros países productores. Hace unas semanas se anunció pues la reducción de esta sobretasa que había impuesto Estados Unidos, que de cierta forma para algunos productos de Ecuador lo posiciona mucho mejor que Perú y Colombia. ¿Cómo aprovechar esto en el contexto global y tomando en cuenta pues las capacidades de Ecuador? Bueno, en el caso del banano, la sobretasa fue retirada a todos los países productores del mundo. No tenemos una ventaja especial. Todos vuelven a la misma posición competitiva antes de la guerra arancelaria. Hay otros productos donde todavía tenemos cierta ventaja frente a otros países. Por ejemplo, en el camarón, el arancel que paga el Ecuador, casi del 19%, es más bajo que el que paga la India, principal abastecedor de Estados Unidos. La India paga un 58%. Entonces ahí, no, si bien estamos afectados porque tenemos que pagar una sobretasa que antes no existía, pero es menor que lo que paga la India. En cambio, en cacao ya todos volvimos a la situación inicial, ninguno paga sobretasa, ni Ecuador, ni Costa de Marfil, ni Ghana, que son los principales exportadores de cacao. Y en rosas todavía tenemos algunos problemas. En rosas, Ecuador paga casi el 22% entre la sobretasa y el arancel por no tener un TLC, mientras que Colombia paga solamente una sobretasa del 10%. Entonces las rosas sí están en una desventaja competitiva. ¿Hacia qué acuerdos pues debe buscar justamente Ecuador o qué tratados, hacia qué países debe apuntar para mejorar pues esta oferta que tiene en el mercado internacional? Por allí algunos productos son muy demandados en lo que es la Unión Europea también, pero ¿es Asia el destino hacia donde tienen que apuntar las exportaciones ecuatorianas? Bueno, el gobierno tiene que seguir buscando apertura en todos los frentes, apertura comercial. Y definitivamente uno de los grandes pendientes está en el Asia. Ya está cerrada la negociación y firmado el acuerdo con Corea del Sur, hay que concretarlo. Con Canadá también ya se llegó a un acuerdo, hay que firmarlo. El gobierno insiste en llegar a un acuerdo con Japón, muy positivo y necesario. También Medio Oriente es un mercado muy atractivo, con alto poder adquisitivo. Entonces tenemos que seguir con esta política de apertura comercial y recuperar el tiempo perdido. Me refiero porque países como Colombia o Perú firmaron acuerdos comerciales varias décadas antes que el Ecuador. Ecuador lo está haciendo con retraso, pero es importante y muy positivo que en la actualidad ya llevemos 3 gobiernos consecutivos que siguen buscando la apertura comercial que es necesaria para darle más espacio a nuestras exportaciones en el mundo. El gobierno tiene que seguir trabajando para que las exportaciones lleguen a más rincones, porque eso va a permitir elevar la producción, generar más empleos, generar más bienestar en la población. Economista, el Consejo Nacional de Salarios o la entidad gubernamental que regula los salarios en el país todavía no ha definido el precio el monto del salario básico unificado para el año 2026. ¿Cuál es su posición en torno a los pedidos, a las solicitudes que hacen de incrementar el salario por encima de los $500? Bueno, hay que estar muy claros que el salario solo se justifica por lo que produce un trabajador, es decir, por la productividad del trabajo. Si uno quiere salarios más altos, pues tiene que tener una productividad más alta, el trabajador tiene que rendir más. El problema que tiene Ecuador es que tiene salarios comparativos con la región, tiene salarios muy altos frente a la productividad del trabajo, tiene una productividad del trabajo baja. En cambio, hay países como Chile, Uruguay o Costa Rica que tienen salarios más altos que el Ecuador, pero tienen una productividad alta también. Entonces, los salarios altos en esos países no genera problemas, es una situación saludable.
En cambio, en el Ecuador tenemos un salario alto con productividad baja, que es una combinación que sí genera problemas, y el problema se ve reflejado en la cantidad de empleo adecuado. En el Ecuador un empleo adecuado es una excepción. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. El resto no es que no trabaje, sí trabaja, pero no tiene un empleo adecuado, es decir, no gana el salario mínimo, gana por debajo del mínimo o trabaja menos de 40 horas a la semana. ¿De qué factor depende ese incremento de la productividad? Bueno, depende de la inversión. Se necesita más inversión en maquinaria, en equipo, en tecnología. Explico con un ejemplo. Un trabajador con una máquina de coser de pedal probablemente pueda hacer un pantalón al día. Ese mismo trabajador con una máquina automática probablemente hace 50 pantalones al día. Entonces, lo que produce ese trabajador, el trabajo de esa persona, genera mucho más riqueza que el que tiene que hacer con una máquina de pedal. El resultado es que va a recibir y puede recibir salarios más altos. Entonces, más inversión productiva, volver al país atractivo para invertir, eso permite elevar la productividad porque se hacen inversiones en maquinarias, en equipos, en tecnología. Eso, sumado a capacitación de los trabajadores, termina resultando en un círculo virtuoso de mayor productividad del trabajo y salarios más altos. Esto explica, por ejemplo, por qué países como Suiza tienen un salario tan alto. Es porque su productividad del trabajo es muy alta. El Ecuador tiene que apuntar a eso, a volverse atractivo para la inversión, para que se pueda seguir elevando la productividad del trabajo y con ello también los salarios puedan seguir subiendo. Es fundamental mejorar el entorno para la inversión, que sea más atractiva la inversión, y eso se va a lograr con algunas reformas económicas muy sencillas pero muy poderosas. La primera es garantizar que haya, y estas son reformas que tienen que hacer a nivel constitucional. La una es garantizar que haya libertad de empresa y de contratación, que no se pueda limitar la inversión con trámites previos o trabas burocráticas. Segundo, darle estabilidad jurídica, que los términos contractuales que firma una empresa con el Estado no puedan ser cambiados por leyes de ninguna clase. Tercero, garantizar que haya competencia y eliminar monopolios estatales. Esto no significa vender nada ni privatizar nada, significa simplemente permitir que haya y que llegue la inversión a todos los sectores de la economía, sin excepción. Cuarto, garantizar la seguridad de la propiedad privada. Y quinto, dar un mismo tratamiento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, permitiendo además arbitrajes internacionales. Es decir, que garanticemos en el país seguridad jurídica, seamos atractivos. Veamos la experiencia del Perú, por ejemplo, que hizo estas reformas en 1993 y que logró un resultado virtuoso, un crecimiento muy rápido, atraer capitales de manera importante. Economista, pues el fin de semana se aprobó la proforma presupuestaria que asciende a un total de 46.255 millones de dólares. ¿Cómo ve primero este valor? Se habla de recortes para las universidades, también alertan de un manejo poco transparente del presupuesto. ¿Cómo mejorar esta cifra? ¿Cómo mejorarla de cara al próximo año fiscal, tomando en cuenta los altos valores en deuda interna y deuda externa también? Bueno, hay que estar muy claros que la propuesta, la proforma, es un ejercicio que parte de una instrucción constitucional que obliga a elevar el gasto año tras año, sin importarle si hay ingresos o no hay ingresos. Entonces, en la práctica, es un ejercicio que carece de valor importante, porque cuando comparamos y decimos, ¿cuánto era la proforma del año pasado? ¿Subió o bajó? Bueno, no importa si subió o bajó, porque la realidad es que ni la proforma del año pasado se cumplió, ni esta se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la Constitución obliga a elevar el gasto en salud y en educación a pesar de que no hay ingresos. Y para poder elevar ese gasto en el papel, hay que elevar también en el papel los ingresos. Entonces, estos ajustes para que cuadre la proforma hacen que en la práctica no se cumpla ni la elevación de ingresos, ni tampoco se cumplan los gastos que se planifican. Entonces, si realmente queremos sacar alguna conclusión, hay que analizar la ejecución real del gasto. ¿Cuánto se ejecutó el año pasado? ¿Cuánto se ejecutó y eso sí es comparable y permite sacar conclusiones. La proforma propiamente no tiene un valor para poder determinar si es que va a subir o va a bajar un gasto. Bien, considerando, pues bueno,
ya el nivel económico que tiene actualmente el país, ¿cómo ve usted de pronto la deuda que actualmente mantienen el gobierno con los municipios y prefecturas del país? En el caso, pues en la provincia de Manabí, la deuda en algunos casos asciende de 3, 4 meses y se está recurriendo al pago pues con bonos del Estado. ¿Cómo esto podría afectar las operaciones de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, definitivamente uno de los mecanismos de financiamiento del gobierno es los atrasos. La Constitución dice eleva el gasto, ordena elevar el gasto y le importa muy poco que haya recursos. Y claro, esta presión permanente desde la misma Constitución por elevar el gasto termina limitando la capacidad de gestión del presupuesto. Entonces vemos cómo una manera de financiar ese gasto es con endeudamiento, otra parte es con atrasos. Sin embargo, gracias al acuerdo con el Fondo Monetario, los atrasos del ejercicio en curso han ido bajando. El año pasado bajaron, en 2023 casi llegaron a los 3.700 millones, en 2024 bajaron a 2.100 y en lo que va del año a septiembre están alrededor de 1.700 millones de dólares. Es decir, todavía hay atrasos, pero sí se han ido gradualmente reduciendo, lo cual es positivo, pero definitivamente la situación fiscal todavía requiere de correctivos. Ha habido un avance muy importante, está muchísimo mejor la situación y eso se ve reflejado también en el riesgo país que ha caído. No significa que todo está hecho, todavía hay cosas por hacer, pero sí hay un fortalecimiento muy importante en la situación fiscal, lo cual es muy importante para los ciudadanos, porque la caída del riesgo país permite reducir las tasas de interés y también muy importante para la inversión productiva. Cuentas fiscales ordenadas reducen la incertidumbre del entorno y facilitan la inversión. Economista, usted decía que para hacer más atractivo el país para la inversión hay que hacer determinadas reformas constitucionales. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que se incorporen reformas constitucionales después de que en la anterior consulta popular y referéndum la ciudadanía en su mayoría dijo que no? Bueno, yo creo que es totalmente posible porque existen distintos caminos para llegar a esas reformas constitucionales. Y hay que estar muy claros. Yo creo que la ciudadanía lo que le dijo que no al presidente le dijo no tiene suficiente respaldo en este momento. El presidente había tomado medidas políticamente costosas y ese voto fue en rechazo al presidente en sí, al nivel de popularidad que tenía el presidente en sí. Pero la popularidad es algo muy fluctuante, va cambiando con el tiempo, día tras día. Y entonces, este momento lo que tiene que hacer el presidente es insistir en ciertas reformas constitucionales que requiere el país, pero vía asamblea. El presidente tiene que dar resultados. La gente quiere resultados en materia económica. Quiere una economía que crezca más rápido, que genere más empleo. Pues eso, la única manera de lograrlo es con cambios a nivel de la Constitución. No existe otro camino y por eso es tan importante que se intenten otros mecanismos para lograr esos cambios. ¿Cuál es su expectativa sobre el crecimiento o sobre el avance que pudiera tener, la evolución que pudiera tener la economía nacional, el Producto Interno Bruto durante el próximo año? Bueno, la economía este año va a tener un crecimiento, el Banco Central estima un crecimiento de 3,8%, es de un año de rebote donde todos los indicadores son positivos, exportaciones muy fuertes, mejora en el orden fiscal, remesas fuertes, han atraído mucha liquidez, la liquidez de la economía está subiendo, por eso los depósitos han subido, el crédito también está recuperándose, y todo esto se ve reflejado también en una mejoría en los indicadores de empleo y de pobreza. Pero claro, el desafío es cómo hacer que esto sea permanente, que este crecimiento dure más tiempo, y ahí vienen estas reformas constitucionales de las que estoy hablando. La previsión de crecimiento, en cambio, para el próximo año está por debajo del 2%, que es un crecimiento lento. Por eso es que no podemos permitir que se esfume este crecimiento, este rebote y crecimiento fuerte de este año de 3,8. Tenemos que tratar de potenciarlo y que siga siendo un crecimiento fuerte en los años siguientes. Pero eso solo vamos a lograr con cambios de fondo, cambios legales que permitan mejorar el entorno para la inversión, que el país sea un país para invertir y veremos cómo la economía crece mucho más rápido y genera más empleo.